En la inhóspita frontera americana, donde la misericordia es tan escasa como el agua, el mundo de una joven viuda se desmorona cuando su marido muere en combate. Repudiada por su propia familia, considerada una carga demasiado pesada, se enfrenta sola a la implacable naturaleza salvaje. Con la esperanza desvaneciéndose como el sol poniente, el destino interviene en forma de un guardián inesperado. Un orgulloso guerrero Sioux que desafía tanto las tradiciones de su tribu como los prejuicios de los colonos para ofrecerle protección. A través de llanuras traicioneras y territorios hostiles, su viaje se convierte en algo más que una simple supervivencia. Se transforma en una historia de dos almas de mundos diferentes que encuentran fuerza en el otro a pesar de las sombras del prejuicio y la violencia que amenazan con separarlos. Pero, ¿puede el amor realmente salvar el abismo que separa dos mundos empeñados en destruirse mutuamente? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos sigues y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La encuadernación de cuero de la Biblia de su madre crujió cuando Sarah Thorne recorrió con los dedos los bordes dorados a la luz de las velas. Habían pasado 6 meses desde que siguió a Thomas al oeste, a Fort Robinson, cambiando las calles empedradas de Boston por la belleza salvaje del territorio de Nebraska. Ahora, en la luz moribunda del otoño, se encontraba sola en su modesta cabaña, esperando su regreso de la patrulla. Sus dedos se detuvieron en la página de los registros familiares, donde generaciones de nacimientos, matrimonios y defunciones estaban anotados con letra cuidadosa. La entrada más reciente, escrita de su puño y letra apenas medio año atrás, marcaba su matrimonio con el teniente Thomas Thorne. La tinta apenas se había secado cuando partieron hacia el oeste, con la desaprobación de su familia siguiéndolos como una sombra a través de la pradera. El silencio de la cabaña solo se rompía por el suave crepitar del fuego en la chimenea y el aullido lejano de un coyote. Sarah se acercó a la ventana y se ajustó el chal para protegerse del frío de la noche. Las murallas del fuerte se alzaban, oscuras contra el crepúsculo púrpura, un supuesto baluarte contra los peligros que acechaban en las vastas praderas más allá. Pero últimamente, esas murallas habían empezado a parecerle más una prisión que una protección. Pensó en la despedida de esa mañana, en la valiente sonrisa de Thomas al montar su caballo. Solo es una patrulla rutinaria, le había asegurado, tocando las barras de teniente en su cuello. Volveremos antes de que acabe la semana. Pero ella había visto la preocupación en sus ojos, había oído las conversaciones en voz baja entre los oficiales sobre el aumento de la actividad tribal en la región. Sarah volvió a su Biblia buscando consuelo en sus páginas gastadas. El libro había sido el regalo de boda de su madre, que se lo había entregado con lágrimas en los ojos y advertencias sobre la insensatez de seguir a un soldado a la frontera. «Estarás sola allí», le había dicho su madre, «sin familia, sin una sociedad decente, nada más que salvajes y polvo». Pero Thomas le había mostrado una realidad diferente. Allí, en medio de cielos infinitos y praderas onduladas, Sarah había encontrado una libertad que nunca había conocido en Boston. Los Sioux locales, que ocasionalmente comerciaban en el fuerte, no eran los guerreros sanguinarios que imaginaba su madre, sino un pueblo orgulloso con sus propias y ricas tradiciones. Incluso había empezado a aprender algunas palabras de su idioma, para gran escándalo y desaprobación de las esposas de los demás oficiales. El sonido de unos cascos la atrajo de nuevo hacia la ventana. Un jinete solitario se acercaba al fuerte al galope, su silueta apenas visible en la penumbra del atardecer. Algo en su urgencia hizo que Sarah sintiera un escalofrío recorriendo su espalda.
Dejando a un lado la Biblia, se apresuró hacia la puerta y salió al pequeño porche justo cuando el centinela gritaba su desafío. «¡Mensaje para el comandante!», gritó el jinete. «La patrulla del teniente Thorne ha sido emboscada». El mundo de Sarah se tambaleó. La Biblia se le resbaló de los dedos y cayó con un ruido sordo sobre el polvo de la pradera. Mientras permanecía paralizada en el porche, el fuerte estalló en actividad. Gritos, pasos apresurados, el choque de las armas que se reunían. Pero lo único que podía oír era la voz de su madre, resonando a kilómetros de distancia. «Estarás sola ahí fuera». A su alrededor, la última luz del día se desvaneció del cielo, dejando solo la oscuridad y el peso del dolor inminente. 3 días después le devolvieron el sable de Thomas. La hoja aún tenía restos de sangre color óxido, a pesar de que alguien había intentado limpiarla. El capitán Morrison se quedó de pie, incómodo, en la puerta, con el sombrero entre las manos, mientras el capellán del fuerte le explicaba con tono suave cómo había muerto su marido defendiendo a sus hombres de una emboscada en Wolf Creek Canyon. «Luchó como un verdadero soldado, señora Thorne», añadió Morrison, incapaz de mirarla a los ojos. «Dio su vida para que los demás pudieran escapar». Sarah recibió el sable sin decir palabra, cerrando los dedos alrededor de la empuñadura de cuero gastada que aún conservaba la huella de la mano de Thomas. No lloró. Las lágrimas vendrían más tarde, en las horas oscuras, cuando se acostara sola en su cama, apretando su almohada contra el pecho. Los días siguientes transcurrieron en una nube de dolor y condolencias formales. Las esposas de los demás oficiales le traían platos tapados que no podía comer y le susurraban palabras de condolencia que sonaban huecas en sus oídos. Detrás de sus palabras oía cómo comenzaban los cálculos. ¿Qué hacer con la joven, viuda, de apenas 22 años, sin familia en el territorio y sin medios de subsistencia? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Solo una semana después del funeral, Margaret, la esposa del capitán Morrison, apareció en su puerta con el rostro marcado por líneas de preocupación fingida. «La esposa del coronel y yo hemos estado hablando de tu situación, querida», comenzó Margaret, acomodándose sin invitación en la silla favorita de Thomas. «Todos estamos de acuerdo en que lo mejor es que regreses al este con tu familia. El próximo carro de suministros sale para Omaha en 3 días. Nos hemos tomado la libertad de asegurarte un pasaje». Sarah dejó de limpiar el sable y se quedó inmóvil. «No tengo intención de volver al este», dijo en voz baja. «Ahora mi hogar está aquí». La sonrisa de Margaret se tensó. «No seas tonta, querida. ¿Una joven sola en la frontera? Es simplemente imposible. Además, tu presencia aquí sería incómoda, un recordatorio del fracaso, malo para la moral, ya me entiendes». El verdadero mensaje estaba claro. Ya no era bienvenida dentro de los muros del fuerte. Su estatus, su propia identidad, habían muerto con Thomas en aquel cañón. Aquella noche, mientras Sarah empaquetaba las pocas pertenencias que podía llevar, su mirada se posó en el sable manchado de sangre que colgaba sobre la repisa de la chimenea. En ese momento, tomó una decisión. No volvería a Boston derrotada, para enfrentarse a la compasión de su madre y a su «te lo dije». La frontera le había dado una muestra de libertad, de una vida más allá de las rígidas restricciones de la sociedad. Si el fuerte no la quería, se abriría camino por sí misma. El amanecer la encontró de pie, ante las puertas del fuerte, con un pequeño hatillo de provisiones a sus pies y el sable de Thomas atado a la silla de montar. Nadie vino a despedirse de ella, ni siquiera Margaret Morrison, que había declarado que era más digno partir antes de que el fuerte despertara. Cuando Sarah montó en su caballo, el sol naciente se reflejó en el filo del sable de Thomas, lanzando un destello de luz como un último saludo.
Ante ella se extendía la vasta llanura de la pradera, hermosa e implacable. No tenía ningún plan, ningún destino en mente, solo una férrea determinación de no dejar que ellos escribieran el final de su historia. El centinela no la miró a los ojos cuando abrió las puertas. Sara se alejó sin mirar atrás, con el viento de la mañana acariciándole el cabello. Detrás de ella, oyó el fuerte golpe de las puertas al cerrarse, separándola para siempre de la vida que había conocido. El sonido resonó en sus oídos como una campana fúnebre, o tal vez, aunque aún no lo sabía, como las primeras notas de un nuevo comienzo. Al tercer día, la cantimplora de Sara colgaba vacía de su cadera, un vacío recordatorio de sus escasas posibilidades. El sol de septiembre golpeaba sin piedad, convirtiendo la vasta pradera en un mar brillante de hierba dorada. Su caballo, una yegua tranquila llamada Belle, avanzaba con la cabeza gacha, con la sed evidente en su respiración entrecortada. La determinación inicial de Sara había dado paso a la dura realidad de la supervivencia en la frontera. Las habilidades que había aprendido como esposa de un oficial, cómo mantener una casa, organizar eventos sociales, dirigir a los sirvientes, no servían de nada allí. La naturaleza salvaje no se preocupaba por los modales sociales ni por la educación de Boston. Volvió a tocar la cantimplora seca, recordando las lecciones de Thomas sobre las fuentes de agua en el territorio. Sigue a los animales salvajes, le había dicho durante sus primeras cabalgatas juntos. Los pájaros y los ciervos siempre saben dónde encontrar agua. Pero el cielo seguía vacío de pájaros, y los únicos animales que había visto eran antílopes lejanos, demasiado rápidos y cautelosos para seguirlos. El sable que llevaba a la cintura reflejaba la luz del sol, y su peso era a la vez un consuelo y una carga. Esa mañana había limpiado la sangre con unas preciosas gotas de agua, incapaz de soportar la visión de los últimos momentos de Thomas que llevaba consigo. Ahora le servía como recordatorio constante de todo lo que había perdido y de todo lo que se negaba a rendir. La medianoche la encontró acurrucada bajo un solitario álamo, demasiado agotada para continuar, pero demasiado ansiosa para dormir. Las noches de la pradera estaban llenas de sonidos que nunca había notado dentro de las murallas del fuerte. El aullido lastimero de los lobos, el susurro de pequeñas criaturas en la hierba, el susurro interminable del viento entre la hierba, de búfalo. Cada ruido la hacía agarrar con más fuerza la empuñadura del sable, aunque sabía que no tenía ni idea de cómo usarlo. El amanecer no trajo alivio. Tenía los labios agrietados y la lengua seca por la sed. Los pasos de Belle se habían vuelto cada vez más inseguros, y Sara sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Seguir cabalgando probablemente mataría al caballo. Continuar a pie significaría casi con toda seguridad su propia muerte. Estaba considerando estas sombrías opciones cuando Belle levantó de repente la cabeza, con las fosas nasales dilatadas. Antes de que Sara pudiera recoger las riendas, la yegua cambió de dirección y se dirigió con determinación hacia una lejana línea de álamos. La esperanza se agitó en el pecho de Sara. Los árboles significaban agua, pero a medida que se acercaban, su esperanza se convirtió en cenizas. El lecho seco del arroyo se extendía ante ellas como una cicatriz en la tierra, con las orillas agrietadas y yermas. Sara se deslizó de la silla de montar y sus piernas se doblaron al tocar el suelo. Se arrastró hasta el lecho del arroyo y cavó desesperadamente con las manos desnudas en el barro reseco por el sol, buscando cualquier rastro de humedad. Nada. La cantimplora vacía golpeó contra su cadera cuando se sentó con un sollozo atragantado en la garganta. La magnitud de su situación la abrumó. Iba a morir allí,
sola y sin nadie que la llorara, demostrando que todos los que dudaban de ella tenían razón sobre su tonta independencia. A través de las lágrimas, vio que Belle arañaba el suelo, cerca de un grupo de rocas. La insistencia de la yegua llamó la atención de Sara hacia un trozo de hierba verde, incongruente en el paisaje árido. Con manos temblorosas, comenzó a apartar las piedras sueltas, y sus esfuerzos se vieron recompensados al sentir tierra húmeda, un manantial. Thomas los había mencionado una vez, fuentes de aguas subterráneas que apenas llegaban a la superficie. No era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Horas más tarde, tras recoger con esfuerzo agua suficiente para llenar su cantimplora y refrescar a Belle, Sara se sentó a contemplar la puesta de sol detrás de los álamos. Tenía las manos en carne viva por cavar y el vestido cubierto de barro, pero sentía un orgullo feroz por su pequeña victoria sobre la dura indiferencia de la pradera. Cuando la oscuridad se instaló alrededor de su campamento, Sara vislumbró un movimiento en la cresta sobre el arroyo seco. Por un breve instante, vio la silueta de una figura a caballo contra las estrellas. Cuando se apresuró a buscar el sable de Thomas, la figura había desaparecido, dejándola preguntándose si la sed y el agotamiento habían conjurado esa visión. Pero en lo más profundo de su corazón, Sara lo sabía. Ya no estaba sola en la pradera. El lobo negro había rastreado a la mujer blanca durante 2 días, observándola luchar contra el duro juicio de la pradera. Había visto a otros como ella antes, colonos que se habían aventurado demasiado lejos de sus paredes de madera y cuyos cuerpos acababan reclamando el sol y el viento. Pero había algo diferente en ella. Se movía con determinación, sin pánico, y el arma del soldado que llevaba a su lado le hablaba de una historia que él deseaba comprender. El sol de la mañana lo encontró agachado al borde del manantial, leyendo las señales que ella había dejado. Sus pequeñas huellas en el barro delataban su determinación. Había trabajado durante horas para recoger agua, sin rendirse a la desesperación. La bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón, llena de hierbas sagradas y piedras benditas, parecía pesar más mientras consideraba sus opciones. El consejo de su pueblo le había advertido que no se involucrara con los colonos blancos. Solo traen muerte y promesas incumplidas, decían los ancianos. Pero mientras seguía su rastro hacia el norte, vio que se dirigía directamente hacia el cañón de la Roca Roja, territorio reclamado por guerreros renegados de la tribu Crow, que no mostraban piedad ni con los blancos ni con los Sioux. Sara sintió que la fiebre se apoderaba de ella mientras espoleaba a Belle. El agua del manantial les había mantenido con vida, pero 2 noches durmiendo en el suelo frío la habían dejado helada hasta los huesos. El peso del sable le pesaba a su lado, y el horizonte parecía inclinarse y nadar ante sus ojos. No oyó acercarse al otro caballo hasta que su sombra se proyectó sobre su camino. Al levantar la vista a través de la neblina de la fiebre, vio un magnífico semental pintado y, a lomos de él, un guerrero cuyo porte denotaba tanto poder como elegancia. Su rostro estaba enmarcado por 2 largas trenzas adornadas con plumas de águila, y sus ojos no mostraban ni hostilidad ni piedad, solo una cuidadosa evaluación. Sara extendió la mano hacia el sable de Thomas, pero el esfuerzo le provocó una oleada de mareo. «Si vas a matarme», logró decir en un susurro ronco, «por favor, hazlo rápido». La expresión del guerrero no cambió, pero desmontó con fluida elegancia, manteniendo las manos donde ella podía verlas. Para su sorpresa, habló en un inglés cuidadoso y acentuado. «Si quisiera matarte, te habría dejado en Red Rock Canyon». Se acercó lentamente a una bolsa decorada que llevaba en el cinturón, y Sara se tensó. Pero en lugar de un arma, sacó un puñado de hierbas y una pequeña olla de barro. Con movimientos deliberados, recogió hierba seca para hacer fuego, todo ello manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo Lobo Negro», dijo mientras trabajaba. «Y tú, mujer blanca,
Tienes el espíritu de un búfalo, fuerte, pero a veces demasiado orgullosa para apartarte de un camino peligroso. La bolsa de medicinas que llevaba tenía un intrincado trabajo de abalorios que representaba un lobo corriendo bajo las estrellas. Sara lo vio a través de la neblina de la fiebre mientras él infusionaba las hierbas en agua caliente. El té amargo que le ofreció olía a salvia y a algo más fuerte, desconocido. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, acunando la olla de barro caliente entre sus manos temblorosas. «Tu pueblo y el mío son enemigos». Los ojos del lobo negro se posaron en la espada que ella llevaba a la cintura y luego volvieron a su rostro. El águila no odia al halcón, aunque cazan la misma presa. El río no se niega a llevar al lobo y al ciervo al agua. Tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón. «Los espíritus me guiaron hasta ti. Elijo creer que tenían una razón». A medida que la infusión de hierbas hacía efecto, Sara sintió que la fiebre comenzaba a remitir. Observó cómo Lobo Negro atendía a Abel con la misma competencia silenciosa que había mostrado al cuidar de ella. No había nada del salvaje, del que le había advertido su madre, ni del noble salvaje de las novelas románticas. Era simplemente un hombre que ofrecía ayuda a otro ser humano que la necesitaba. El sol se estaba poniendo cuando Black Wolf volvió a hablar. «Red Rock Canyon queda delante. Los cuervos que cazan allí no te tendrán piedad». Hizo una pausa, pensativo. «Conozco un camino seguro si aceptas la guía de un guerrero Sioux». Sara miró la pradera vacía detrás de ella y el peligroso camino que tenía delante. La bolsa de medicinas del cinturón de Black Wolf reflejaba los últimos rayos de sol, y el lobo de cuentas parecía correr con determinación bajo las estrellas eternas. En su artesanía, ella no solo vio habilidad, sino también una historia, una cultura tan rica y compleja como la suya. «Sería un honor», dijo en voz baja, «aprender tu camino». Esa primera noche de su improbable alianza, Black Wolf acampó en un hueco protegido, situándose donde podía vigilar ambos accesos a través de la alta hierba. Mientras trabajaba, sus manos se movían con eficiencia experta, recogiendo leña y colocando piedras para hacer un fogón. Sara se encontró estudiando sus movimientos, observando cómo cada acción parecía fluir con naturalidad hacia la siguiente, como el agua sobre las piedras. De su alforja, Black Wolf sacó una pequeña figura de madera, un caballo tallado con notable detalle, con la crin ondeando como si estuviera azotada por el viento de la pradera. Trabajó en ella durante la cena, compuesta de carne seca de búfalo, mientras su cuchillo realizaba delicados ajustes en las patas de la figura. «Creás belleza incluso en las tareas necesarias», observó Sara, rompiendo el cómodo silencio. La fiebre había bajado, dejándola lo suficientemente lúcida como para sentir lo extraño de su situación. Una dama de Boston compartiendo campamento con un guerrero Sioux. Las manos de Black Wolf se detuvieron en la talla. «La belleza es necesaria», respondió, sopesando cuidadosamente cada palabra en inglés. «Como el agua, como el aliento. Tu gente construye líneas rectas, cajas cuadradas, pero la tierra no conoce las líneas rectas». Le ofreció el caballo de madera y Sara contuvo el aliento ante su arte. Cada músculo estaba definido, cada detalle era perfecto, hasta las individuales hebras de la cola. Le recordó a Abel que pastaba tranquilamente junto al semental pintado de Black Wolf. «Yo pensaba», titubeó, y luego siguió adelante. «Nos enseñaron que vuestra gente era salvaje, que solo os interesaban la guerra y las incursiones». Una sonrisa se dibujó en los ojos de Black Wolf, aunque su rostro permaneció serio. «Y a nosotros nos enseñaron que las mujeres blancas eran criaturas débiles, que se caían con el viento». Su mirada se posó en el vestido manchado de barro de ella, en su habilidad para manejar el equipo del campamento.
Quizás ambos tengamos mucho que desaprender. Cuando la oscuridad los envolvió, Black Wolf comenzó a hablar en voz baja en su propia lengua, señalando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. Sarah escuchó el ritmo de palabras desconocidas, captando el significado a través de sus gestos. Historias sobre el origen de las estrellas, sobre grandes cacerías llevadas a cabo en el cielo. «Enséñame», dijo de repente, «tus palabras, tus historias. Si voy a viajar contigo, debería entenderlas». Lobo Negro consideró su petición, girando el caballo tallado entre sus manos. «El conocimiento es un arco que dispara en ambos sentidos», dijo finalmente. «Te enseñaré nuestras palabras si tú me enseñas a hablar mejor las tuyas. Un guerrero debe conocer la lengua de su enemigo». «¿Entonces somos enemigos?», preguntó Sarah en voz baja. En respuesta, Black Wolf le tendió el caballo de madera. «Quédate con esto», dijo. «Que te recuerde que se puede encontrar belleza entre dos mundos». Sus dedos rozaron los de ella cuando Sarah cogió la talla y sintió un calor que no tenía nada que ver con el fuego cercano. Pasaron la noche intercambiando palabras. Al principio cosas sencillas: fuego, agua, caballo, estrella. Sarah se tropezaba con los complejos sonidos del Lakota, mientras Black Wolf formaba palabras en inglés con cuidadosa precisión, y su profunda voz les daba una nueva musicalidad. Cuando Sarah finalmente se acostó a dormir, con el caballo de madera acunado en la palma de la mano, sintió una paz que no había conocido desde la muerte de Thomas. El sable seguía al alcance de la mano, pero su peso ya no le parecía tan pesado. Black Wolf hizo la primera guardia, con su perfil recortado contra el cielo estrellado. A la luz del fuego moribundo, Sarah lo vio tocar la bolsa de medicinas que llevaba en el cinturón, moviendo los labios en lo que podría haber sido una plegaria. Se preguntó si sus espíritus estarían tan inseguros sobre esta alianza como lo estaba su propio Dios. Sin embargo, mientras el sueño la vencía, Sarah sonrió, recordando sus palabras sobre que la belleza era tan necesaria como el agua. Quizás eso también era cierto para el entendimiento, tan vital como el aire que respiraban, ese puente que estaban construyendo palabra a palabra bajo el vasto cielo de la pradera. El amanecer se abrió paso sobre un terreno desconocido mientras Black Wolf los guiaba a través de un estrecho paso entre imponentes acantilados de arenisca. El aire de la mañana traía el dulce aroma de la salvia silvestre que crecía en abundantes racimos a lo largo del camino rocoso. Sarah observó cómo Black Wolf desmontaba para recoger varios tallos y los ataba con una tira de cuero de su bolsa. «Medicina», explicó, entregándole el manojo, «para purificarse, para nuevos caminos». Las hojas verde plateadas de la salvia parecían brillar a la luz del amanecer, y su fragancia evocaba cosas antiguas y curativas. El pasadizo se ensanchó de repente, revelando un valle escondido que dejó a Sarah sin aliento. Un arroyo cristalino caía por una pared rocosa, alimentando un pequeño lago que reflejaba el cielo. Los álamos y los sauces creaban grutas sombreadas, mientras que los acantilados circundantes ofrecían protección tanto del clima como de miradas hostiles. «Pocos conocen este lugar», dijo Black Wolf, guiando sus caballos hacia el agua. «Mi abuelo me lo mostró cuando era niño. Los espíritus lo protegen», señaló unos pictogramas visibles en las paredes del cañón. Antiguas huellas rojas y figuras de animales que parecían bailar a la luz de la mañana. Sarah desmontó con cuidado, con las piernas aún débiles por la fiebre. El caballo de madera que Black Wolf había tallado rebotaba suavemente contra su cadera, sujeto en el bolsillo de su vestido. «Es precioso», susurró, contemplando el tranquilo santuario, como un mundo aparte de todo lo demás. Black Wolf asintió con expresión pensativa.
A veces debemos alejarnos de nuestro camino para ver a dónde nos lleva realmente. Empezó a descargar los suministros esenciales de su caballo con movimientos eficientes pero sin prisas. Descansaremos aquí. Recuperaremos fuerzas. Luego, decidiremos. ¿Decidir qué?, preguntó Sara, aunque en su corazón ya lo sabía. Si seguir el camino que nos han mostrado los espíritus o volver al mundo de las líneas rectas. Sus oscuros ojos se encontraron con los de ella. Algunas decisiones deben tomarse en lugares tranquilos. Acamparon cerca del lago, bajo un álamo en copa. Black Wolf le enseñó a Sara a construir un refugio con ramas y su manta de repuesto, creando un pequeño espacio que resultaba sorprendentemente cómodo. El trabajo la ayudó a mantener la mente alejada de pensamientos más oscuros. Thomas, el fuerte, su futuro incierto. A medida que avanzaba el día, Black Wolf le reveló más de sus conocimientos. Le enseñó qué plantas eran comestibles, cómo tender trampas para conejos, cómo interpretar el tiempo en las nubes. Sara se encontró hablando de su propia vida a cambio, de las concurridas calles de Boston, de los libros y la música, de los sueños que la habían llevado al oeste. «Tus palabras pintan imágenes», observó Black Wolf mientras compartían una cena de pescado recién capturado. «Como historias en piel de búfalo». Él le había estado enseñando más palabras Lakota a lo largo del día y ella le había ayudado a perfeccionar su pronunciación en inglés. Sara tocó el manojo de salvia que ahora colgaba de una rama de su refugio. «Nunca imaginé que pudiera haber tanta vida en la pradera», admitió. «En el fuerte solo veíamos vacío y peligro». «Muchos solo ven lo que esperan ver», respondió Black Wolf. Añadió más leña al pequeño fuego, haciendo que las chispas bailaran hacia arriba como estrellas terrestres. El miedo ciega más que la oscuridad. Esa noche, mientras Sara yacía en su refugio, escuchando la suave música del arroyo, se encontró pensando en las expectativas. Había esperado morir sola en la pradera. En cambio, había encontrado protección, conocimiento y algo más que aún no estaba preparada para nombrar. Black Wolf estaba sentado al borde del fuego, vigilando. El dulce humo de la salvia flotaba entre ellos, y Sara recordó sus palabras sobre la medicina para nuevos caminos. Quizás eso era este valle escondido. Un lugar de curación, sí, pero también de transformación. Sacó el caballo de madera, cuya forma le resultaba ahora suave y familiar en sus manos. Con los ojos entrecerrados, observó el perfil de Black Wolf a la luz del fuego, fuerte y digno. Este hombre al que le habían enseñado a temer no le había mostrado más que respeto y amabilidad. El aullido de un lobo resonó en los acantilados, respondido por otro más lejano. Black Wolf levantó la cabeza, leyendo mensajes en los sonidos que Sara solo podía adivinar. Sin embargo, ahora no sentía miedo ante aquellas voces salvajes, solo una creciente sensación de que estaba exactamente donde debía estar. El manojo de salvia se balanceaba suavemente con la brisa nocturna, liberando su fragancia curativa. El mañana traería decisiones, pero por ahora, en este valle oculto al juicio del mundo, Sara se permitió simplemente ser. Ya no era la distinguida dama de Boston, ni la viuda del oficial, sino algo nuevo, algo aún sin nombre, como una historia que aún se estaba escribiendo en el aire de la tarde. El ritmo de los días en el valle escondido comenzó a sanar algo en Sara que ella no sabía que estaba roto. Cada mañana se despertaba y encontraba a Black Wolf, ya de vuelta de su patrulla matutina, a menudo con caza fresca o comida recolectada. Se movía por el mundo con tal gracia natural que observarlo se convirtió en una especie de meditación. En su cuarta mañana, Black Wolf se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, ensartando con cuidado pequeñas cuentas azules y blancas en un tendón. Sus dedos
tan fuertes en la batalla y la caza, mostraban una delicadeza sorprendente en esta tarea. Sara, moliendo hierbas secas como él le había enseñado, se encontró hipnotizada por el patrón que surgía bajo sus manos. «En mi mundo», dijo en voz baja, «los hombres considerarían que ese trabajo está por debajo de ellos». Los dedos de Black Wolf no se detuvieron en su ritmo constante. «Vuestros hombres tienen ideas extrañas sobre lo que los hace hombres». Su inglés era cada día más fluido, aunque mantenía su forma de hablar formal. «La belleza honra a todos los que la crean». Sara observó cómo las cuentas reflejaban la luz de la mañana y pensó en el caballo tallado que ahora llevaba, colgado del cuello con un cordón de cuero. «¿Me enseñarás?» Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, serios pero cálidos. «Entre mi pueblo, este es un trabajo de mujeres, pero quizá...» sonrió levemente. «Ya que estás aprendiendo nuestras costumbres, sea apropiado». Le enseñó a ensartar los finos tendones y a elegir cuentas que cantaran en armonía. Mientras trabajaba a su lado con los hombros rozándose de vez en cuando, Sara sintió una paz que no había conocido desde la infancia. Las cuentas se convirtieron en un lenguaje propio. Las blancas representaban las nubes, las azules el cielo y las ámbar las olas infinitas de la pradera. «Cada patrón cuenta una historia», explicó Black Wolf, mostrándole la pulsera que estaba tomando forma en sus manos. «Este habla de caminos que se cruzan bajo estrellas extrañas». Sus dedos trazaron el intrincado diseño. «Mira aquí, 2 ríos que se unen y se convierten en uno más fuerte». El corazón de Sara se aceleró al oír sus palabras, al sentir el suave roce de sus dedos cerca de su muñeca mientras le enseñaba una técnica. Se sintió muy consciente de su presencia, del sutil aroma a salvia y viento de la pradera que parecía rodearlo. Más tarde, ese mismo día, le enseñó a disparar con un arco, no con su arco sagrado de caza, sino con uno más pequeño que había fabricado para enseñar. «La espada es un buen arma», dijo, ajustándole la postura con manos cuidadosas, «pero requiere estar demasiado cerca del peligro. El arco te da distancia». Sara sintió un ardor en los hombros al tensar la cuerda del arco una y otra vez. Cada vez que soltaba una flecha, Black Wolf comentaba en la cota, enseñándole nuevas palabras junto con la habilidad. Al atardecer había conseguido dar 2 veces en el blanco, y el orgullo que expresaba su asentimiento significaba más que cualquier cumplido social que hubiera recibido jamás. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Black Wolf le entregó la pulsera terminada. El patrón de cuentas reflejaba la luz del fuego, haciendo que el diseño pareciera moverse como agua viva. «Para protegerte», dijo él simplemente, ajustándosela en la muñeca con dedos expertos. Sara tocó las cuentas con asombro. «Es preciosa, pero no la merezco». «El valor no se gana solo con los años o la tradición», la interrumpió él con delicadeza. «Crece como la hierba de la pradera, a partir de las semillas del respeto y la comprensión». Su mano se demoró cerca de la de ella un momento, más de lo necesario. «Estás aprendiendo nuestras costumbres con el corazón abierto. Eso merece reconocimiento». Se sentaron en un cómodo silencio mientras la noche extendía su manto salpicado de estrellas sobre el valle. Sara se encontró, estudiando su perfil, las fuertes líneas de su rostro suavizadas por la luz del fuego. Pensó en cómo las mujeres del fuerte se escandalizarían por su situación actual, sin acompañante, vestida con una combinación de su propia ropa y pieles de ciervo prestadas, aprendiendo costumbres salvajes. Sin embargo, nunca se había sentido más ella misma que en esos días de tranquilo aprendizaje. La pulsera de cuentas reflejó la luz del fuego cuando ella se inclinó para añadir leña a las llamas, y la mano de Black Wolf se movió para sostenerla cuando se acercó demasiado.
Ese simple contacto le transmitió un calor que no tenía nada que ver con el fuego. «Cuéntame una historia», dijo impulsivamente en un Lakota entrecortado, utilizando frases que él le había enseñado. «Sobre tu pueblo, tu vida». La sonrisa que se dibujó en sus ojos los hizo brillar como estrellas oscuras. Empezó a hablar en su propia lengua, y su voz grave pintó imágenes de cacerías de búfalos y ceremonias sagradas, de búsquedas de visiones y grandes victorias. Aunque solo entendía algunas partes, el ritmo de sus palabras la transportó como una corriente a través de la noche creciente. Más tarde, mientras se quedaba dormida en su refugio, Sara se dio cuenta de que ya no buscaba la espada de Thomas antes de cerrar los ojos. En su lugar, sus dedos encontraron las suaves cuentas de su muñeca y leyeron su historia como una plegaria en la oscuridad. Fuera cual fuera el camino que le esperaba, ya no lo recorrería sola. Black Wolf encontró la flecha rota al amanecer, con el astil astillado y las plumas desgarradas, pero la rotura era reciente, deliberada. Se agachó junto a la entrada oculta del valle, leyendo señales que la mayoría pasaría por alto. Grava, removida, una huella parcial de bota, el sutil movimiento del rocío matutino. Alguien había explorado su refugio durante la noche. Regresó al campamento con los trozos de la flecha y encontró a Sara practicando con el arco a la luz del amanecer. Cada día se hacía más fuerte y sus flechas ahora alcanzaban regularmente su objetivo. La pulsera de cuentas brilló al sol cuando ella tensó el arco, y algo se le encogió en el pecho al verla, a esa mujer que se movía entre dos mundos con tanta elegancia. Ella bajó el arco al acercarse él, leyendo su expresión. «¿Qué pasa?» «Hombres a caballo», dijo él simplemente mostrándole la flecha rota. «Hombres blancos. Una patrulla. Quizá 5 caballos». No añadió que habían rodeado 3 veces la entrada del valle, buscando una forma de entrar. Pasaron durante la noche. La mano de Sara se posó inconscientemente en la espada de Thomas, que ahora colgaba correctamente de su cadera en una funda reajustada. «¿Vienen del fuerte?» «No», respondió Black Wolf con voz sombría. «Estos son diferentes, quizás sean ladrones de caballos o desertores. Había visto antes a hombres como ellos, hombres que habían abandonado el honor de los soldados por la codicia de los bandidos, hombres malvados que creen que en la pradera no hay ley». El rostro de Sara se tensó al oír sus palabras. Ambos sabían lo que pensarían esos hombres al encontrar a una mujer blanca viviendo sola con un guerrero. Sioux. Los días tranquilos de aprendizaje y compañía silenciosa de repente parecían tan frágiles como la niebla matinal. «Deberíamos irnos», dijo ella, sorprendiéndolo con su franqueza. «Encontrar un lugar más seguro». Black Wolf la miró a la cara y no vio miedo, sino determinación. La mujer que casi muere de fiebre en la pradera había desaparecido, sustituida por alguien más fuerte y segura. La transformación despertó algo profundo en su corazón de guerrero. «Sí», asintió. «Pero primero preparémonos», señaló su arco. «Hoy aprenderás a disparar a caballo». Pasaron la mañana entrenando intensamente. Black Wolf le enseñó a sujetar el arco con las rodillas, a moverse al unísono con su caballo y a soltar flechas a toda velocidad. Sara se cayó numerosas veces, pero siempre se volvía a montar sin quejarse. La pulsera de cuentas rebotaba contra su muñeca con cada disparo, como un latido que marcaba el ritmo. «Bien», dijo él cuando ella finalmente consiguió dar en el blanco mientras cabalgaba. «Aprendes rápido para ser una mujer blanca». Sara sonrió, sudorosa y polvorienta. «Y tú eres sorprendentemente paciente para ser un guerrero salvaje». La broma, impensable unas semanas antes, le arrancó una risa ahogada, pero la flecha rota pesaba en su bolsa de medicinas, recordándole que su tiempo de paz estaba llegando a su fin. Esa noche,
mientras recogían los suministros esenciales y borraban los rastros de su campamento, Sara se detuvo en su trabajo. «He estado pensando», dijo con cautela, «en lo que pasará después, en tu pueblo». Black Wolf se enderezó tras asegurar la montura de su caballo. «¿Te preocupa que no te acepten? ¿No lo harán? Una mujer blanca, viuda de un oficial, de caballería». Tocó el brazalete de cuentas. «No sé nada de vuestras costumbres, de vuestras normas». Él se acercó, atraído por la incertidumbre en su voz. «Mi pueblo no es como el tuyo», dijo en voz baja. «Juzgan por las acciones del corazón, no por el color de la piel». Sus dedos rozaron la muñeca de ella justo por encima de la pulsera. «Has aprendido nuestras costumbres con respeto. Eso importa más que el nacimiento». Sara contuvo el aliento al sentir su contacto, pero sus ojos seguían turbados. «¿Y qué hay de tu posición entre ellos? Seguro que traer a casa a una mujer blanca». «Soy Lobo Negro», la interrumpió con orgullo. «Mi valentía está demostrada, mi honor es conocido. Si decido traer a casa a una mujer que dispara como una guerrera y habla con la sabiduría de los espíritus, ¿quién se atreverá a cuestionarlo?». La confianza en su voz la reconfortó, pero antes de que pudiera responder, un sonido lejano los paralizó a ambos. Cascos de caballo sobre piedra, acercándose a la entrada oculta del valle. Lobo Negro se acercó en silencio al borde del acantilado, con Sara siguiéndole de cerca. En la penumbra del atardecer pudieron distinguir a 5 jinetes acampando cerca de la entrada del cañón. Sus armas y su actitud confirmaron sus temores. Desertores convertidos en bandidos, los peores depredadores de la frontera. «Están bloqueando el camino principal», susurró Sara, con la mano firme sobre la empuñadura de su sable. Lobo Negro asintió, con la mente ya trazando alternativas. «Hay otro camino, más difícil, a través de las rocas altas, pero debemos esperar a que sea noche cerrada». Se retiraron a su campamento medio desmantelado, con todo listo para una rápida partida. La flecha rota yacía entre ellos mientras compartían una fría comida, su astilla un recordatorio de lo rápido que podía romperse la paz. En la oscuridad, la mano de Sara encontró la de él, cálida y segura. No hacían falta palabras. Juntos se enfrentarían a lo que viniera. 2 ríos que se unían en un caudal más fuerte. Pero, por ahora, esperaban, observando la hoguera del campamento enemigo como una estrella fugaz, presagio de la tormenta que se avecinaba. Se deslizaron por el valle como sombras, guiando a sus caballos por traicioneros pasos de montaña hasta que la hoguera de los bandidos se perdió en la oscuridad. El cielo nocturno se extendía sobre ellos como una vasta colcha de estrellas, como la que Black Wolf había descrito haber visto en la cabaña de su abuela. Intrincados patrones de luz contra la oscuridad infinita, cada estrella un punto de orientación para aquellos lo suficientemente sabios como para leer su significado. «Seguiremos la estrella del cazador», murmuró Black Wolf, señalando un punto brillante en el cielo del norte. «Ella nos guiará hasta los campamentos de verano de mi pueblo». Su voz transmitía una tranquila certeza, aunque ambos sabían que el viaje pondría a prueba todas las habilidades que habían desarrollado. El camino elevado exigía una vigilancia constante. Las rocas sueltas podían delatar su paso y las noches otoñales traían un frío que calaba hasta los huesos. En un paso especialmente estrecho, Bell, el caballo de Sara, casi pierde el equilibrio. Solo la rápida reacción de Black Wolf, que agarró las riendas, evitó el desastre. «Gracias», susurró Sara, con el corazón latiéndole con fuerza. Él encontró su mano en la oscuridad, cálida y firme. «Tú habrías hecho lo mismo», respondió él con sencillez. El contacto se prolongó. Ninguno de los dos quería romperlo primero. Acamparon antes del amanecer en un hueco protegido por rocas imponentes,
Black Wolf sacó de su mochila una colcha cuidadosamente doblada, cuyo estampado recordaba a las estrellas del cielo, azules, blancos y morados intensos, formas geométricas que se fundían entre sí como pasos de baile. «Es obra de mi hermana», explicó él, envolviéndola con la colcha. «Ella ve patrones en las estrellas, en los sueños. Cada diseño cuenta una historia». Sus dedos trazaron uno de los patrones de estrellas, deteniéndose cerca de la clavícula de Sara. Este habla de viajes, de corazones que encuentran su verdadero camino. Sara se acercó más a la colcha, inhalando su aroma a hierba dulce y humo de leña. ¿Acogerá a una mujer blanca que lleva los abalorios de su hermano? La pulsera reflejó la luz de las estrellas mientras hablaba, y su diseño le resultaba ahora tan familiar a sus dedos como los abalorios de un rosario. La mano de Black Wolf se apartó de la colcha para acariciarle la mejilla, con un tacto tan suave como la lluvia de verano. Acogerá a quien se los haya ganado. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, reflejando la luz de las estrellas. Como yo te acojo en mi corazón. El momento se prolongó entre ellos, frágil como la escarcha de la mañana. Sara sintió el peso de los mundos cambiando. Los salones de Boston y los fuertes fronterizos se desvanecían como hojas de otoño. Allí, envuelta en la luz de las estrellas y la historia, encontró la verdad. «Lo perdí todo», susurró, solo para encontrar lo que nunca supe que buscaba. Levantó la mano libre para tocarle la cara, recorriendo la orgullosa línea de su mejilla. Su primer beso sabía a salvia y a naturaleza salvaje, a finales y comienzos entrelazados como los patrones de la colcha de estrellas. Los brazos de Black Wolf la atrajeron hacia él y Sara sintió que los últimos muros que rodeaban su corazón se derrumbaban como los lejanos límites del fuerte. Más tarde, mientras compartían el calor bajo la colcha, Black Wolf le habló suavemente en la cota, enseñándole nuevas palabras. Palabras para expresar el amor y la pertenencia, para describir el espacio entre los latidos del corazón donde dos almas se reconocen. Sara las repitió con cuidado, cada sílaba era una promesa. El amanecer los encontró avanzando de nuevo hacia el norte, con la colcha de estrellas cuidadosamente guardada, pero su calor perduraba, como el recuerdo de aquel primer beso. Ahora cabalgaban más cerca, al paso de sus caballos, rozándose las manos de vez en cuando, mientras avanzaban por terrenos difíciles. El día trajo sus propios retos. 2 veces vieron polvo en el horizonte. Jinetes en busca de algo, aunque no podían estar seguros de si se trataba de bandidos o patrullas del fuerte. Cada vez, Black Wolf los llevó a ingeniosos escondites. Un caucho seco, lo suficientemente profundo como para ocultar los caballos. Un grupo de álamos densos con el color dorado del otoño. Durante una de esas pausas, mientras esperaban a que pasaran los jinetes, Sara estudió el perfil de Black Wolf contra el cielo. Parecía un personaje de leyenda, orgulloso y seguro, pero sus manos eran gentiles cuando la ayudó a desmontar y cuando compartieron el agua de una sola cantimplora. «¿En qué piensas?», le preguntó él al cruzar su mirada. «Que mi madre diría que me he vuelto nativa», respondió Sara con una pequeña sonrisa, «y que nunca me he sentido más yo misma». La sonrisa de Black Wolf respondía con la calidez de las llanuras en verano. El corazón conoce su propio camino, incluso cuando los demás no pueden verlo. Le tocó la pulsera de cuentas que llevaba en la muñeca, como el agua que se abre paso a través de la piedra. Esa noche, mientras acampaban en un bosquecillo protegido, se acumularon nubes de tormenta en el norte. Lobo Negro leyó los signos del tiempo en el viento cambiante, en la forma en que los pájaros de la pradera volaban bajo y con urgencia. «Se avecina una tormenta», dijo con expresión grave.
Trabajaron juntos para crear un refugio a prueba de intemperie, utilizando las técnicas que él le había enseñado en el valle. La colcha de estrellas volvió a aparecer, con sus patrones ahora familiares y reconfortantes. Mientras los truenos retumbaban en la pradera, Sara se encontró trazando los diseños de las estrellas, recordando sus palabras sobre los viajes y los caminos verdaderos. Black Wolf le tomó la mano y se la llevó a los labios. «Paren las tormentas que vengan», dijo en Lakota. «Las afrontaremos juntos». Sara respondió en la misma lengua, con palabras que ahora fluían con más naturalidad. Dos ríos que se unen no pueden ser desviados. Los truenos se acercaban, pero en su refugio, envueltos en la luz de las estrellas convertida en tela, habían encontrado cobijo de algo más que la tormenta. El campamento de verano Lakota apareció como una visión a través de la niebla matinal. Docenas de tipis se alzaban desde el fondo del valle, y sus agujeros para el humo liberaban finas espirales que se fundían con las nubes bajas. Sara sintió que Black Wolf se tensaba a su lado, sus instintos guerreros captando señales que ella aún no podía ver. «Algo ha cambiado», dijo en voz baja. «El campamento es más grande de lo esperado. Se han reunido muchas bandas». A medida que se acercaban, Sara comprendió su preocupación. Cientos de caballos pastaban en los bordes del valle y podía distinguir guerreros haciendo guardia en las crestas. No se trataba de un campamento de verano cualquiera, sino de una reunión de naciones. En el borde del campamento, un magnífico tipi se alzaba separado de los demás, con las paredes de piel de búfalo pintadas con símbolos sagrados en rojo y negro. Pero lo que llamó la atención de Sara fue la imagen central, un búfalo blanco cuya forma parecía emerger de las nubes de tormenta con estrellas esparcidas por los flancos. Black Wolf contuvo el aliento. «La piel del búfalo blanco», murmuró. «La tienda sagrada del jefe medicina ha convocado un gran consejo». Antes de que Sara pudiera responder, se acercaron 4 jinetes, guerreros con el rostro pintado para la ceremonia más que para la guerra. El líder, un hombre alto con 2 plumas de águila en el pelo, levantó la mano en señal de saludo. «Hermano», llamó a Black Wolf en Lakota, dirigiendo la mirada a Sara con cuidadosa neutralidad. «Vuelves en tiempos interesantes y traes compañía interesante». «Swift Hawk», respondió Black Wolf, pasando al inglés para que Sara pudiera entender. «El marido de mi hermana», y una voz respetada en el consejo. Su mano se acercó sutilmente a su arma, aunque su voz siguió tranquila. «Buscamos la bienvenida según las antiguas costumbres». Halcón Veloz desmontó y se acercó a sus caballos con pasos deliberados. Sara luchó contra el impulso de tocar el sable de Thomas o el arco que llevaba a la espalda. En lugar de eso, se enderezó en la silla y enfrentó su mirada escrutadora con tranquila dignidad. Una mujer blanca que cabalga como un Lakota, lleva armas de guerrero y adornos de curandero, observó Halcón Veloz. Su inglés era tan fluido como el de Lobo Negro, aunque lo hablaba con un acento diferente. «El consejo tendrá mucho que discutir». «Está bajo mi protección», dijo Lobo Negro en voz baja pero con tono firme. La expresión de Halcón Veloz se suavizó ligeramente. «Paz, hermano. Estos son días de señales y prodigios. Venid, el jefe curandero querrá hablar con vosotros». Los condujeron a través del campamento, entre miradas y susurros. Los niños se asomaban desde detrás de las lonas de los tipis. Las mujeres dejaban su trabajo para mirar, y los guerreros los observaban con expresiones indescifrables. Sara entendió algunos fragmentos de Lakota. Mujer blanca, el regreso de Black Wolf y algo sobre presagios. A la entrada del tipi del búfalo blanco, esperaba una anciana con el rostro profundamente arrugado, pero con ojos agudos como los de un halcón.
Llevaba un vestido adornado con dientes de alce y púas de puercoespín, y alrededor de los hombros llevaba una tira de piel de búfalo blanco puro. «Abuela», dijo Black Wolf con respeto, desmontando y ayudando a Sarah Hudson a bajar de su caballo. «Buscamos sabiduría». Los ojos de la anciana se fijaron en la pulsera de cuentas de Sarah y luego se posaron en la colcha de estrellas que se veía en sus mochilas. Finalmente, extendió la mano y tomó la de Sarah con un apretón sorprendentemente fuerte. «He soñado contigo», dijo en un inglés perfecto con una voz como el viento entre la hierba de la pradera. «La mujer blanca que vendría del este, con un corazón de guerrera bajo la piel de colona». Tocó la piel de búfalo blanco que llevaba sobre los hombros, como esta piel, diferente por fuera, pero sagrada en su interior. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la inesperada aceptación en la voz de la anciana. «No lo entiendo», logró decir. «La comprensión llega como el amanecer», respondió la abuela, lentamente y luego de golpe. Se volvió hacia Lobo Negro. «Has elegido bien, nieto. Los espíritus hablan a través de tu corazón». Pero antes de que pudieran responder, se produjo un alboroto en los límites del campamento. Halcón Veloz regresó al galope, con el rostro grave. «Se acercan jinetes por el sur», informó. «Muchos jinetes, con armas. Siguen tu rastro, hermano». La abuela apretó con fuerza la mano de Sarah. «Se avecina una tormenta», dijo en voz baja. «Ahora veremos si la bendición del búfalo blanco es lo suficientemente fuerte como para desviarla». Lobo Negro se acercó a Sarah, tocándole el hombro con el suyo. En ese momento, rodeada de rostros curiosos y del peligro que se acercaba, Sarah sintió el peso de mundos que chocaban. Sin embargo, las palabras de la abuela resonaban en su mente, y el búfalo blanco parecía observarla desde las paredes del tipi con ojos entendidos. Quizás, al igual que esa piel sagrada, ella también había sido marcada para un propósito mayor que ella misma. Halcón Veloz extendió el papel arrugado en el suelo de la cabaña del consejo, con letras en negrita que contrastaban con el pergamino desgastado. El rostro de Sarah la miraba fijamente, representado con toscos trazos de madera, pero lo suficientemente reconocible como para hacerle correr un escalofrío por la espalda. Las palabras que aparecían debajo le helaban la sangre. «Se busca Sarah Thorne por Asus, robo de propiedad militar y sospecha de conspiración con indígenas enemigos. Recompensa $100 en oro. Entregar en Fort Robinson. Será detenida para ser interrogada sobre la muerte del teniente Thomas Thorne. Tuercen la verdad como una serpiente en la hierba», dijo Lobo Negro, con la voz tensa por la ira contenida. «El sable de tu marido era tuyo por derecho matrimonial y por su muerte. El jefe médico, un hombre alto con ojos como piedras oscuras en el agua, estudió el cartel pensativamente. «Las leyes de los blancos no son asunto nuestro», dijo, en la cota que Sarah ahora entendía lo suficientemente bien como para seguirlo. «Pero sus armas y su número sí lo son». A través del agujero para el humo de la cabaña, Sarah podía oír cómo el campamento se preparaba para una posible batalla. Las mujeres reunían a los niños, los guerreros revisaban las armas y los caballos eran trasladados a valles protegidos. El peso de la responsabilidad la oprimía como la nieve en invierno. «Debería marcharme», dijo en voz baja. «Traigo peligro a tu pueblo». «No», respondió Black Wolf de inmediato, buscando su mano. «Afrontaremos esto juntos». La anciana que los había recibido estaba sentada, envuelta en su manto de búfalo blanco, fumando una pipa sagrada. «Los espíritus no te han guiado hasta aquí para que huyas», dijo, pasando la pipa a Sarah. «Me han mostrado un camino diferente». Sarah aceptó la pipa con la ceremonia adecuada, tal y como le había enseñado Black Wolf. El dulce humo del tabaco le trajo recuerdos de su estancia en el Valle Escondido,
de las lecciones aprendidas y la confianza ganada. Cuando le pasó la pipa al lobo negro, sus dedos se rozaron y sintió la familiar oleada de fuerza que le transmitía su presencia. Halcón Veloz había estado consultando con otros guerreros a la entrada de la cabaña. Ahora regresaba con el rostro grave. Se acercan jinetes desde dos direcciones, soldados desde el sur y los bandidos de los que hemos oído hablar desde el este. Ahora trabajan juntos, impulsados por la codicia y la falsa justicia. El jefe curandero se levantó y sus túnicas ceremoniales reflejaron la luz del fuego de la cabaña. Que así sea. Los espíritus nos han dado una señal en la piel de búfalo blanco y ahora nos envían una prueba. Se volvió hacia Sara y pasó al inglés. Llevas nuestras cuentas, hablas nuestra lengua y tienes el corazón de una guerrera. ¿Te unirás a nosotros? Sara se tocó el brazalete de cuentas que llevaba en la muñeca y pensó en todo lo que había cambiado desde que había abandonado el fuerte. Ya no era la distinguida dama de Boston, ni siquiera la afligida viuda del oficial. Aquí, entre personas a las que le habían enseñado a temer, había encontrado su verdadero yo. Me uniré, dijo con firmeza, pero no permitiré que se derrame sangre en mi nombre. Tiene que haber otra manera. La hermana de Black Wolf, una joven llamada Dawn Singer, tomó la palabra desde su lugar junto al fuego. Quizá la haya. El cartel de Se Busca habla de interrogatorio, no de ejecución. Si pudiéramos demostrar que la muerte del teniente Thorne no fue una conspiración. Los supervivientes de la patrulla, dijo Black Wolf de repente. Ellos vieron la emboscada, saben la verdad. La abuela asintió lentamente, con el humo enroscándose alrededor de su rostro arrugado. La verdad tiene poder, incluso en tiempos de guerra, pero alcanzarla puede costar muy caro. Afuera, un tambor comenzó a sonar, marcando el ritmo de los preparativos de la tormenta que se avecinaba. Sara sintió que los ocupantes de la cabaña se movían, guerreros y ancianos por igual, siguiendo el pulso de la decisión. «He visto este momento», dijo la abuela en voz baja, tocando la piel de búfalo blanco que cubría sus hombros. Una mujer blanca entre dos mundos, con la paz en una mano y la guerra en la otra. La elección debe ser tuya, hija. Sara miró. El cartel de Se Busca, el tosco dibujo que ya no reflejaba quién era ahora. Luego miró al lobo negro, al amor y la confianza en sus ojos oscuros, a la gente que la había aceptado, a pesar de generaciones de miedo y odio. «Iremos a Fort Robinson», dijo con firmeza. «No para rendirnos, sino con fuerza. La verdad es nuestra arma más poderosa». El jefe curandero levantó las manos en señal de bendición. «Que así sea, pero no irás sola. La bendición del búfalo blanco te acompañará, junto con la fuerza de nuestro pueblo». Cuando el consejo se dispersó para prepararse, Lobo Negro apartó a Sara a un lado. «¿Estás segura?», le preguntó en voz baja. «El fuerte esconde muchos peligros». Sara le tocó la mejilla, sin timidez ya a la hora de mostrar afecto. «Estoy segura de nosotros», respondió. «El resto seguirá su curso». El cartel de Se Busca yacía olvidado junto al fuego, con los bordes rizados por el calor. Afuera, los tambores seguían su ritmo, contando los momentos que faltaban para que el amanecer les obligara a actuar. El alba pintó el cielo de tonos sangrientos y dorados cuando el pequeño grupo abandonó el campamento Lakota. Lobo Negro iba en cabeza, con Sara justo detrás. Halcón Veloz y 4 de sus guerreros de confianza les seguían, mientras Cantante del Amanecer les acompañaba como intérprete y testigo. Antes de partir, la anciana había puesto una pluma de águila en las manos de Sara. «Es del paquete, sagrado», le había explicado, sujetándola al vestido de piel de ciervo que Sara había tomado prestado. «El águila ve la verdad desde lo más alto. Guiará tus palabras cuando llegue el momento». Cabalgaron sin descanso durante toda la mañana, tomando caminos que solo los Lakota conocían.
cauces secos, pasos ocultos, senderos que parecían desaparecer en la roca sólida para reaparecer al otro lado de las crestas. El entrenamiento de 1900, Sarah con Black Wolf demostró su valía, ya que ella mantuvo el ritmo, leyendo las señales del camino y moviéndose al unísono con su caballo. Hacia el mediodía oyeron el primer disparo, lejano pero claro en el aire de la pradera. Swift Hawk levantó la mano y el grupo se detuvo en un barranco protegido. «Bandidos», dijo Black Wolf con gravedad, estudiando las huellas en el polvo. «Se han dividido para rodearnos por detrás. Quieren empujarnos hacia la patrulla del fuerte». Sarah tocó la pluma de águila que llevaba en el hombro, cuya presencia le daba cierta seguridad. «Entonces cambiamos las reglas del juego», dijo, con una idea en mente. «Esperan que huyamos como presas, y si en lugar de eso nos convertimos en los cazadores». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Black Wolf, una expresión que ella había aprendido a reconocer como el despertar de su espíritu guerrero. «Ahora piensas como un Lakota», dijo con orgullo. Dividieron sus fuerzas. Swift Hawk y 2 guerreros continuarían hacia Fort Robinson, dejando un rastro evidente. Mientras tanto, Black Wolf, Sarah, Don Singer y los guerreros restantes darían media vuelta para enfrentarse directamente a los bandidos. Mientras se separaban, Don Singer puso su caballo al lado del de Sarah. «Mi hermano eligió bien», dijo en voz baja. «Tienes el corazón de una mujer escudo, una que se interpone entre su pueblo y el peligro». Encontraron el campamento de los bandidos en un hueco cerca de un antiguo salto de búfalos. 5 hombres, 3 de los cuales Sarah reconoció como desertores del ejército, planeaban su próximo movimiento alrededor de una pequeña hoguera. Sus caballos estaban atados cerca y claramente habían bajado la guardia. La mano de Black Wolf rozó el brazo de Sarah, llamando su atención hacia un movimiento en la cresta opuesta. Swift Hawk había dado media vuelta con sus guerreros, completando el cerco. La trampa estaba tendida. Sarah colocó una flecha en su arco, recordando las lecciones de Black Wolf. «Respira con el viento, siente el pulso de la tierra. Deja que tu corazón esté tan tranquilo como el agua de un estanque». La primera flecha, disparada por Black Wolf, tomó por sorpresa al líder de los bandidos, clavándole la manga de la capa a un tronco. Antes de que los demás pudieran reaccionar, una lluvia de flechas cayó desde todas las direcciones, seguida de gritos de guerra que parecían provenir de todas partes a la vez. La resistencia de los bandidos se derrumbó en cuestión de segundos. Rodeados por guerreros que parecían materializarse de las propias rocas, se rindieron rápidamente. Sarah cabalgó hacia adelante, con la pluma de águila ondeando al viento sobre su hombro. «Pagarás por esto», espetó uno de los desertores. «Te has aliado con salvajes y has traicionado a los tuyos». «¿A los míos?». La voz de Sarah resonó en el valle, clara y fuerte. «Los míos son aquellos que defienden la verdad, protegen a los inocentes y honran su palabra». Se tocó el brazalete de cuentas que llevaba en la muñeca. «He encontrado más civilización entre estos salvajes que en todos los buenos modales del fuerte». Mientras aseguraban a los prisioneros, un nuevo sonido llegó con el viento, cornetas de caballería que se acercaban rápidamente. Lobo Negro acercó su caballo al de Sarah, tocándole el hombro. «Ahora viene la batalla más difícil», dijo en voz baja. Sarah le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Ninguna batalla es demasiado difícil cuando se libra juntos». Don Singer los observaba con ojos entendidos. «La pluma de águila tiembla», observó. «Los espíritus se preparan para hablar a través de ti». Mirando hacia la nube de polvo que se acercaba y que marcaba el avance de la caballería, Sarah sintió una extraña calma apoderarse de ella. La pluma de águila le rozó la mejilla como una bendición, y la mano de Black Wolf permaneció firme en la suya,
Pasara lo que pasara, por fin estaba realmente en casa. «¡Que vengan!», dijo enderezándose en la silla de montar. La verdad, como una flecha en vuelo, siempre da en el blanco. La primera nevada cayó temprano ese año, cubriendo el campamento invernal de los Lakota con un manto blanco y silencioso. Sarah estaba de pie a la entrada de la cabaña de la familia de Black Wolf, observando a Dawn Singer dar los últimos toques a lo que se había convertido en su vestido de novia, una fusión única de dos mundos. La base era de piel de ante tradicional, suave como la mantequilla y adornada con intrincados abalorios. Pero Dawn Singer había incorporado hábilmente trozos del vestido de novia de seda blanca de Sarah de su matrimonio con Thomas, creando algo completamente nuevo. «Los abalorios cuentan tu historia», explicó Dawn Singer, trabajando junto al fuego de la cabaña. «Mira aquí, el cruce de caminos, el valle escondido, la bendición del águila. Y aquí», tocó un patrón de abalorios blancos, «el nuevo camino a seguir». Sarah pasó los dedos por la prenda, maravillándose de cómo representaba todo en lo que se había convertido su vida. La abuela había dicho que era perfecto, un vestido que, al igual que su dueña, unía dos mundos sin traicionar a ninguno de ellos. Los acontecimientos de Fort Robinson 2 meses atrás aún parecían un sueño. Habían llegado con los bandidos capturados y se habían encontrado con la patrulla liderada por el propio capitán Morrison. La confesión de los desertores, junto con el testimonio de los supervivientes de la última patrulla de Thomas, había exonerado a Sarah de cualquier delito. Y lo que era más importante, la dignidad y el honor mostrados por el pueblo de Lobo Negro habían abierto la puerta al diálogo. «Has cambiado más que tu propio destino», le había dicho la abuela después, mientras veía a los soldados alejarse bajo una frágil tregua. «Les has demostrado que la comprensión entre los pueblos es posible». Ahora, mientras el invierno se instalaba a su alrededor, ese entendimiento se ponía a prueba de una manera diferente. El pueblo de Black Wolf la había acogido, pero el matrimonio entre sus dos pueblos era poco común y tenía un gran significado. No solo uniría dos corazones, sino dos pueblos. «¿Estás segura?», le había preguntado Black Wolf una noche, mientras estaban sentados envueltos en la colcha de estrellas viendo bailar la aurora boreal. La vida de una mujer Lakota no es fácil. Sarah tocó la pulsera de cuentas que había dado inicio a su viaje. «Nunca he estado más segura de nada», respondió. «Mi corazón encontró su verdadero hogar en el momento en que me ofreciste protección». La entrada de la cabaña se abrió, dejando entrar un remolino de copos de nieve y a la abuela, con su manto de búfalo blanco forrado de piel para el invierno. Llevaba un pequeño paquete envuelto en piel curtida. «Es la hora», anunció con los ojos brillantes. «Los hombres han terminado los preparativos y la nieve es una buena señal. Nuevos comienzos escritos en blanco». Desenvolvió el bulto y reveló algo que dejó a Sarah sin aliento. Un collar nupcial de impresionante complejidad. Las cuentas de intercambio estaban entretejidas con conchas de dentalium y marfil de alce tallado, pero en el centro colgaba un tesoro singular, un cristal perfecto que reflejaba la luz de la hoguera como estrellas capturadas. «El abuelo de Lobo Negro se lo dio a su abuela», explicó la anciana, levantándolo con cuidado. «Ha pasado por nuestra familia desde que nuestro pueblo montó a caballo por primera vez. Ahora pasa a ti, marcándote como una de los nuestros». Mientras Dawn Singer la ayudaba a ponerse el vestido de novia, Sarah sintió el peso de la historia posarse sobre sus hombros. Pensó en su madre en Boston, en las mujeres de la alta sociedad de Fort Robinson, en todos los que nunca entenderían el camino que había elegido. Pero entonces tocó el cristal que colgaba de su cuello y recordó las palabras de Black Wolf sobre que la belleza era tan necesaria como el aire para respirar.
La ceremonia en sí misma mezclaría tradiciones, como su vestido. Pronunciarían sus votos en inglés y en Lakota, compartirían comida y oraciones de ambas culturas, y recibirían las bendiciones de la pipa sagrada de la abuela y de la Biblia familiar de Sarah, ahora decorada con una funda de abalorios que había confeccionado Dawn Singer. «Pareces un cuento hecho realidad», dijo Dawn Singer en voz baja, ajustando el vestido, «de esos que nuestros hijos contarán a sus hijos». Afuera los tambores comenzaron a marcar un ritmo suave, no el feroz compás de la guerra, sino el pulso de la celebración. Sarah oyó la profunda voz de Black Wolf uniéndose a los cantantes y su corazón se llenó de certeza. La abuela envolvió los hombros de Sarah con la colcha de estrellas para protegerla del frío invernal. «Ven», le dijo con voz cálida y aprobatoria. «Tu guerrero te espera y los espíritus se reúnen para ser testigos». Al salir a la nieve que se arremolinaba, Sarah vio a Black Wolf de pie, orgulloso, con su traje ceremonial y plumas de águila en el pelo, con el rostro lleno de amor y asombro al verla. A su alrededor se reunían dos pueblos, los Lakota con sus mejores galas invernales y una pequeña delegación del fuerte que había desafiado el tiempo para mostrar su apoyo a esta unión sin precedentes. El vestido se movía con ella como una segunda piel, y sus elementos combinados reflejaban tanto la luz del fuego como la de las estrellas. Sarah avanzó hacia su nueva vida, llevando las esperanzas de dos mundos en los pliegues de su vestido de novia y la certeza del amor en su corazón. La primavera llegó a la pradera como una doncella tímida, vacilante al principio, pero luego floreciendo con repentina pasión. Sarah estaba de pie junto a Black Wolf en la cima de una colina que dominaba el lugar de la reunión, donde dos campamentos se enfrentaban a ambos lados de un arroyo poco profundo. La delegación de Fort Robinson al oeste y el Consejo Lakota al este. Entre ellos se alzaba una única cabaña, con los laterales pintados con símbolos de paz de ambas culturas. Sarah sostenía en sus manos la pipa sagrada, cuya cazoleta tallada mostraba dos águilas que se rodeaban en círculos contra un cielo estrellado. La abuela se la había confiado esa mañana con unas palabras que aún resonaban en su mente. «Tú, que caminas entre dos mundos, debes ayudar a construir el puente que otros cruzarán». «Ya vienen», dijo Black Wolf en voz baja, tocando la pulsera de cuentas que aún llevaba a juego con la de ella. Abajo, vieron acercarse al grupo del capitán Morrison desde el campamento del fuerte, mientras Swift Hawk encabezaba la delegación Lakota. Ambos grupos se movían con dignidad formal, con las armas atadas con cintas en señal de paz. Sarah sintió el peso del momento posarse sobre sus hombros como la colcha de estrellas que ahora llevaba como símbolo de su posición. En los meses transcurridos desde su boda, se había convertido en algo más que la esposa del lobo negro. Se había convertido en la voz del entendimiento entre dos pueblos que solo habían conocido el conflicto. «Recuerda», murmuró Lobo Negro. Mientras descendían hacia el lugar de la reunión, incluso el río más caudaloso comienza como gotas de lluvia dispersas. La cabaña de la paz se había preparado según ambas tradiciones. La bandera estadounidense del fuerte ondeaba junto al estandarte de guerra Lakota, mientras que la Biblia de la familia de Sarah yacía junto al paquete de medicinas de la abuela. El sol de la mañana se reflejaba en el cristal que Sarah llevaba en el cuello, su regalo de boda, que ahora servía como símbolo de su papel de mediadora. El capitán Morrison entró primero, con expresión de sorpresa al ver la cuidadosa mezcla de culturas en la cabaña. «Señora T», se corrigió inclinando la cabeza respetuosamente. «Lady Black Wolf nos honra con su presencia». Sarah le saludó con una sonrisa amable, observando cómo le costaba conciliar a la dama de Boston que había conocido con la mujer que tenía ante sí,
vestida con una preciosa piel de ante con abalorios, pero con el porte elegante que le había enseñado. Swift Hawk entró con el consejo Lakota, incluida la abuela, cuya túnica de búfalo blanco parecía brillar bajo la luz tamizada de la cabaña. La tensión se hizo palpable en el espacio cuando los antiguos enemigos se enfrentaron, con las manos siempre cerca de las armas a pesar de los lazos de paz. Sara levantó la pipa sagrada y dijo con voz clara en ambos idiomas: «Nos reunimos bajo un mismo cielo, bebemos de un mismo río, caminamos sobre una misma tierra. Compartamos un humo y, con él, compartamos la verdad». Llenó la pipa con cuidadosa precisión, utilizando la mezcla de tabaco tradicional que había preparado la abuela. Mientras lo hacía, habló de su viaje, de la sociedad de Boston al fuerte fronterizo, de viuda a marginada, de alma perdida a corazón encontrado. Habló de descubrir que el valor y el honor no tenían color, que la sabiduría tenía muchas caras, que el amor podía salvar los abismos más profundos. «He visto lo mejor y lo peor de ambos pueblos», dijo, encendiendo la pipa con una brasa del fuego central. «He conocido el prejuicio y la aceptación, el odio y el amor, la guerra y la paz. Estoy ante ustedes como prueba viviente de que el entendimiento es posible». La pipa pasó primero al capitán Morrison, que dudó solo un instante antes de aceptarla. Sus manos estaban firmes mientras aspiraba el humo y se la pasaba a Swift Hawk. La pipa fue pasando por todo el círculo, y cada persona, obligada por una antigua costumbre, debía decir la verdad mientras la sostenía. Morrison habló de cambiar de perspectiva, de aprender a respetar a un pueblo al que le habían enseñado a temer. Swift Hawk habló de la necesidad de cooperar ante el aumento de los asentamientos blancos. La anciana habló de visiones en las que dos pueblos caminaban por el mismo sendero mientras cantaban canciones diferentes. Cuando la pipa volvió a Sara, ésta se puso de pie y llevó a Black Wolf a su lado. «Míranos», dijo en voz baja. «Un guerrero y una dama, Lakota y Blanca, dos corrientes que se unen para formar algo nuevo y fuerte. Lo que hemos encontrado juntos es posible para todos nuestros pueblos, si tenemos el valor de buscarlo». Tocó el cristal que llevaba en el cuello, recordando las palabras de la abuela sobre los puentes. «El fuerte necesita el conocimiento de los Lakota sobre esta tierra para sobrevivir. Los Lakota necesitan la cooperación del fuerte para preservar su forma de vida. O encontramos juntos un camino a seguir, o nos destruiremos unos a otros». La mano de Black Wolf encontró la de ella mientras hablaba, y sus pulseras a juego brillaron. El capitán Morrison los observó pensativo y luego miró a Swift Hawk. «Quizá», dijo lentamente, «sea hora de adoptar nuevos enfoques. Tratados, escritos desde el entendimiento en lugar de desde el miedo». «Las palabras son viento», respondió Halcón Veloz, «pero las acciones, como esta reunión, tienen peso». Señaló a Sara y al Lobo Negro. «Ellos nos han mostrado un camino. Tenemos la sabiduría para seguirlo». La abuela se levantó, y su manto de búfalo blanco parecía recoger toda la luz de la cabaña. «Los espíritus no han unido a estos dos por casualidad. Su unión es una señal, un modelo a seguir para nosotros». Tomó la pipa de las manos de Sara y la levantó en alto. «Que su puente se convierta en nuestro puente». Cuando el sol alcanzó su cenit, dos pueblos que habían sido enemigos se sentaron a compartir comida y mantener una conversación cautelosa. Sara observaba desde el lado de Black Wolf, mientras los soldados intentaban torpemente pronunciar palabras Lakota, y los guerreros practicaban frases en inglés. Pequeños pasos, como las primeras gotas de lluvia, pero quizás suficientes para empezar a llenar el río del cambio. La pipa de la paz ocupaba un lugar de honor, con sus águilas gemelas aún volando sin cesar bajo las estrellas talladas, vigilando las primeras y frágiles semillas del entendimiento.
A medida que el verano maduraba hacia el otoño, Sarah se sentó a la sombra de su cabaña y la de Black Wolf, observando a Dawn Singer dar los últimos toques a una cuna diferente a todas las que había visto antes en la tribu. La forma básica era la tradicional de los Lakota, un robusto armazón de madera envuelto en piel flexible, pero Dawn Singer había incorporado elementos del mundo de Sarah, intrincados tallados que recordaban a los muebles de Boston e incluso un pequeño bolsillo cosido en el interior para guardar una pequeña Biblia junto a la bolsa de medicinas. Un niño de 2 mundos debe dormir en una cuna de 2 mundos, dijo Dawn Singer, cosiendo con cuidado un patrón de abalorios que contaba la historia de la unión de sus padres. Sarah se tocó el vientre hinchado y sintió el aleteo de la nueva vida bajo sus dedos. Los cambios que había provocado su matrimonio seguían extendiéndose como ondas en agua tranquila. Ahora, 2 veces al mes, el fuerte y la tribu celebraban días de intercambio en los que ambos pueblos se reunían libremente. Sarah había fundado una escuela donde los niños Lakota aprendían inglés y los hijos de los soldados aprendían juegos y cuentos Lakota. Black Wolf enseñaba técnicas de rastreo y supervivencia a los exploradores de la caballería, mientras que sus guerreros aprendían técnicas de instrucción militar. ¿Quién lo hubiera pensado?, dijo una voz familiar, haciendo que Sarah levantara la vista y viera a Margaret, la esposa del capitán Morrison, acercándose con los brazos llenos de telas. ¿Quién hubiera pensado que algún día le pediría a un artesano Lakota que reparara la rueda de mi carreta? Se sentó junto a Sarah y observó a Dawn Singer trabajar, o que traería calicó para intercambiar por abalorios. La transformación de Margaret era quizás la más sorprendente de todas. La mujer que una vez había ordenado a Sarah que regresara al este, ahora visitaba regularmente el campamento Lakota, aprendiendo sus artesanías y compartiendo sus propias habilidades. Hoy había traído piezas de tela fina para intercambiar, incluyendo un trozo de algodón blanco y suave que, según ella, sería perfecto para hacer mantas para envolver a los bebés. «El mundo cambia como las estaciones», respondió Sarah, utilizando uno de los dichos favoritos de la abuela. «O cambiamos con él o nos quedamos atrás en invierno». Black Wolf salió de la cabaña y se le iluminó el rostro al ver la cuna. Llevaba un pequeño objeto envuelto en una piel suave, otra sorpresa para la cuna del bebé. Lo desenvolvió con cuidado y dejó al descubierto un caballo tallado en madera, muy parecido al que le había regalado a Sarah durante sus primeros días juntos, pero este tenía 2 caballos corriendo uno al lado del otro. «Para nuestro hijo», Dan dijo en voz baja colocándolo en el hueco especial de la cuna. «Para recordar que la fuerza viene de correr juntos, no separados». Dawn Singer incorporó la talla a su diseño, rodeándola con abalorios que representaban estrellas y águilas. Margaret se inclinó hacia adelante, fascinada por la mezcla de estilos. «Yo también estoy haciendo algo», admitió, sacando una colcha a medio terminar. «Pensé, bueno, estoy combinando los patrones de estrellas del este con los diseños Lakota que me enseñó Dawn Singer». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta sencilla prueba del cambio. El bebé se movió de nuevo, como si respondiera al entusiasmo de las mujeres reunidas. La mano de Black Wolf le tocó el hombro y le apretó suavemente. «Nuestro hijo tendrá muchas madres», dijo con voz cálida y aprobatoria. «Muchos maestros, muchos caminos que recorrer». A medida que avanzaba la tarde, llegaron más visitantes. La esposa de Swift Hawk trajo bayas secas, la abuela con su sabiduría y sus medicinas, incluso la esposa del médico del fuerte, que buscaba consejos sobre el uso de hierbas autóctonas. La cuna se convirtió en un punto de reunión, y cada persona aportó algo para dar la bienvenida al niño que estaba por llegar. «Así es como crece la paz», observó la abuela,
viendo al grupo heterogéneo de mujeres compartir historias y habilidades. No a través de grandes tratados, sino a través de pequeños intercambios, a través de niños nacidos con nuevas formas de ver las cosas. Sara pensó en su madre en Boston, que finalmente le había respondido después de meses de silencio. La carta había sido fría al principio, debido a la conmoción, pero se había suavizado al hablar del nieto que estaba por llegar. Quizás, había escrito su madre, te visite cuando el tiempo lo permita, para ver esta nueva vida que has construido. La cuna era el testimonio de esa nueva vida, ni totalmente blanca ni totalmente Lakota, sino algo fresco, fuerte y hermoso. Don Singer había entretejido todos los elementos con tal habilidad que era imposible distinguir dónde terminaba una tradición y comenzaba otra. Como el niño que acogerá, dijo Black Wolf aquella tarde, mientras estaban sentados juntos, contemplando la puesta de sol. Nuestro pequeño llevará la fuerza de ambos pueblos, la sabiduría de ambos caminos. Sara se apoyó en él, y sus pulseras a juego reflejaban la luz que se desvanecía. Y quizá les enseñe a otros que esos caminos no tienen por qué estar separados. La cuna estaría lista, esperando para mecer a la próxima generación, hacia un futuro en el que la comprensión creciera con la misma naturalidad que la hierba de la pradera después de la lluvia. A la luz del atardecer otoñal, Sara se sentó en su escritorio, un regalo de boda del carpintero del fuerte, que había incorporado diseños tradicionales Lakota en sus superficies talladas. Ante ella había un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de dos tipos de relatos. Su cuidadosa letra inglesa entrelazada con los precisos pictogramas de Black Wolf que registraban su viaje para las generaciones futuras. Mi abuela, o se le había dicho Black Wolf al entregarle el diario en blanco, dice que las historias son como semillas. Si se plantan bien, crecen y se convierten en bosques de comprensión. Su hijo, Thomas Swift Wolf, de 6 meses, dormía plácidamente en su cuna de cultura mixta cerca de ella. Su rostro tenía rasgos de ambos padres y ya respondía tanto a las nanas inglesas como a las canciones Lakota. Sara mojó la pluma y continuó con su relato. Hoy se ha celebrado la primera fiesta de la cosecha que combina las tradiciones de ambos pueblos. En los terrenos del fuerte se han celebrado juegos en los que los jóvenes Lakota y los niños de los colonos han competido juntos en pruebas de habilidad. Los soldados y guerreros que antes se miraban con recelo, ahora compartían técnicas de caza y equitación. Las mujeres de ambas comunidades exhibían sus artesanías, abalorios junto a colchas, medicinas tradicionales junto a remedios europeos. Lo más notable fue el banquete en sí. Las mesas se doblaban bajo el peso de los patos de la pradera preparados al estilo Lakota, junto con pan al estilo de Boston, pemmican junto a frutas en conserva, té silvestre junto con café inglés. La abuela dice que nunca había visto una reunión así en toda su vida. Black Wolf entró en la cabaña en silencio, pero Sara sintió su presencia. Se colocó detrás de ella, con una mano apoyada en su hombro, mientras estudiaba las páginas del diario. Juntos lo habían llenado con relatos de pequeñas victorias y retos en curso. El primer acuerdo comercial escrito en ambos idiomas, el Lin Sintesetuskin, establecimiento de territorios de caza compartidos, los consejos semanales en los que ambos pueblos expresaban sus quejas y encontraban soluciones. «Deberías añadir las otras noticias de hoy», dijo en voz baja, consciente de que su hijo dormía. Sara sonrió y pasó a una página nueva. Con trazos cuidadosos, anotó cómo el capitán Morrison había solicitado la ayuda de Black Wolf para entrenar una patrulla conjunta, formada por soldados y guerreros que trabajarían juntos para proteger el territorio de los bandidos que aún
acechaban en sus límites. Más significativo aún, el comandante del fuerte había propuesto establecer un puesto comercial permanente a medio camino entre las dos comunidades, con Sarah y Black Wolf como administradores. Un lugar entre dos mundos, escribió ella, como nosotros. Black Wolf añadió su propia contribución a la página, sofisticados pictogramas que mostraban a dos pueblos reuniéndose bajo un sol compartido. Su habilidad artística había crecido al mismo tiempo que su comprensión del simbolismo lakota, lo que les permitía crear un registro verdaderamente dual de su época. Halcón veloz dice que otras tribus nos observan, comentó, levantando a su hijo dormido de la cuna. Algunos piensan que nos hemos debilitado al mezclarnos con las costumbres blancas. Otros ven la fuerza en los nuevos caminos. Sarah lo observó acunar a su hijo, aquel guerrero feroz que se había convertido en un padre tan tierno. ¿Y tú qué les dices? Les digo que cuenten los golpes contra el hambre, contra el desperdicio, contra la oscuridad de las mentes cerradas. Sonrió, una expresión que aún le hacía latir el corazón. Son enemigos dignos de la mejor fuerza de un guerrero. Su diario era prueba de esa fuerza. Relatos de cómo el médico del fuerte trabajaba ahora junto a los curanderos, lakota, combinando sus conocimientos para combatir enfermedades que en otro tiempo habían devastado a ambos pueblos. Cómo las asociaciones comerciales habían ayudado a ambas comunidades a sobrevivir al duro invierno. Cómo los niños crecían hablando ambos idiomas, moviéndose con facilidad entre ambas culturas, pero también registraba las dificultades, la resistencia de los radicales de ambos bandos, la violencia ocasional que amenazaba la paz, el reto de mantener las tradiciones mientras se aceptaban los cambios necesarios. Sarah había insistido en documentar también estos aspectos, convencida de que los futuros lectores debían comprender que la paz no era un destino, sino un viaje que requería atención y cuidado constantes. Dawn Singer dice que está enseñando a otras mujeres a hacer cunas, como la de nuestro hijo, dijo Black Wolf, sentándose a su lado con el bebé. No exactamente iguales. Cada familia añade sus propias historias, pero la idea de mezclar costumbres se extiende como el viento entre la hierba. Sarah añadió este detalle a su registro y luego se recostó para estudiar las páginas. Aquí estaba la primera visita de su madre, su sorpresa inicial, dando paso a una admiración a regañadientes por la vida que había construido su hija. Aquí estaba la visión de la abuela de los niños, aún por nacer, llevando las semillas del entendimiento a las estaciones futuras. Aquí estaban los pequeños momentos de triunfo, la primera vez que Margaret Morrison aceptó un nombre lakota, el día en que el hijo de Swift Hawk aprendió a escribir poesía en inglés, la mañana en que la esposa del comandante del fuerte pidió a la abuela que la ayudara con su difícil embarazo. A veces, dijo Sarah tocando la pulsera de cuentas que aún llevaba puesta, me pregunto qué pensaría Thomas de todo esto. Ya no pronunciaba el nombre de su primer marido con dolor, sino con un recuerdo tierno. Black Wolf se quedó callado un momento, respetando sus pensamientos. Era un guerrero que murió protegiendo a otros, dijo finalmente. Creo que entendería que se proteja a las personas tanto con la paz como con la guerra. Su hijo se movió y abrió los ojos, que tenían el color oscuro de su padre y la forma de los de su madre. Sarah añadió una última nota a la entrada del día. Estamos construyendo un puente, no solo entre dos pueblos, sino entre lo que fue y lo que podría ser. Cada mano que ayuda en su construcción, cada mente que se abre a nuevas posibilidades, cada corazón que elige la comprensión por encima del miedo, son los cimientos de un futuro que heredarán nuestros hijos. En la cabaña sagrada, bajo la piel de búfalo blanco que la había acogido por primera vez, Sarah levantó dos plumas, una de águila y otra de halcón.
Los dedos nudosos de la abuela guiaron los de ella mientras unían las plumas con hilos de tendones y cuentas, creando un símbolo de dos naturalezas unidas en una sola. Como tu propia historia, dijo la abuela en voz baja, separadas pero más fuertes juntas. Sus ojos, aunque nublados por la edad, aún conservaban la sabiduría que había ayudado a guiar a dos pueblos hacia el entendimiento. Afuera, los sonidos de la celebración de la cosecha se mezclaban con el viento otoñal, las risas de los niños en dos idiomas, los tambores marcando el ritmo de la música de los violines, el murmullo alegre de dos comunidades que compartían comida y compañerismo. Habían pasado 10 años desde que Sara huyó de las murallas del fuerte, pero a veces parecía que había sido ayer cuando una mujer moribunda había encontrado una nueva vida gracias a un acto de compasión. Black Wolf entró en la cabaña, seguido de su hijo Thomas Swift Wolf y su hermana pequeña, Dawn Flower. Los rostros de los niños reflejaban su doble herencia, el puente perfecto entre los mundos que sus padres habían trabajado tan duro para construir. «Madre», dijo Thomas en un Lakota cuidadoso, «Swift Hawk dice que el consejo está listo». Sara se levantó, con las plumas atadas en las manos, sintiendo el peso del momento. Hoy aceptaría formalmente el papel de guardiana de la historia de ambas comunidades, responsable de mantener su historia compartida y enseñar a las generaciones futuras el camino del entendimiento. «Has recorrido este camino con gran valentía», dijo la abuela, tocando la pulsera de cuentas que Sara aún llevaba puesta. «Ahora ayudarás a otros a encontrar su camino». La mano de Black Wolf encontró la de ella al salir a la luz del sol. El puesto comercial que administraban se había convertido en un verdadero asentamiento donde ambos pueblos vivían y trabajaban juntos. Los niños jugaban en los espacios entre culturas, las mujeres compartían secretos artesanales más allá de las fronteras tradicionales y los guerreros de ambos bandos patrullaban juntos para mantener la paz. En el fuego del consejo, Sara vio rostros que contaban su propia historia de cambio. Margaret Morrison, vestida con una mezcla de ropa fronteriza y abalorios Lakota. El hijo de Swift Hawk, ahora traductor de tratados oficiales. La esposa del comandante del fuerte, que enseñaba canciones en ambos idiomas a un grupo de niños. Las plumas atadas reflejaban la luz cuando Sara tomó su lugar junto a la abuela. Había ensayado unas palabras formales para este momento, pero al mirar los rostros reunidos, algunos pálidos, otros oscuros y muchos entre medias, habló con el corazón. «Hace 10 años estaba perdida entre dos mundos», dijo en ambos idiomas, con voz clara. «Ahora estoy en el centro de un nuevo mundo que todos hemos construido juntos». Levantó las plumas atadas. «Como estas plumas, somos más fuertes cuando unimos nuestros diferentes dones, cuando aprendemos a volar juntos». La sonrisa orgullosa de Black Wolf le calentó el corazón, y la presencia de sus hijos le recordó todo lo que habían ganado. El diario que habían llevado estaba abierto cerca, sus páginas eran un testimonio de su viaje, pero la verdadera prueba de su éxito residía en la realidad cotidiana que les rodeaba, en las comidas compartidas y los matrimonios, en el intercambio de habilidades y el respeto mutuo, en los niños que se movían con facilidad entre las diferentes culturas. «El camino que tenemos por delante no siempre será fácil», continuó, pensando en los retos que aún les esperaban. «Pero hemos aprendido que la comprensión crece como la hierba de la pradera, una brizna tras otra, hasta que de repente te encuentras rodeado por un mar de verde. Mientras el sol se ponía detrás de la cabaña, pintando el cielo con colores que ninguna cultura podía reclamar como propios, Sara sintió que la verdad de su viaje se asentaba en sus huesos.
Las plumas encuadernadas se unirían al diario, al caballo tallado, a la cuna de culturas mixtas y a la colcha de estrellas como símbolos de un legado que les sobreviviría a todos. Algunos podrían considerar insignificante la paz que habían construido en un rincón de la vasta frontera, pero, como le había enseñado Black Wolf hacía mucho tiempo, incluso los ríos más caudalosos comienzan como gotas de lluvia dispersas. Su historia, como las plumas entrelazadas, viajaría con el viento a otros lugares, a otros corazones dispuestos a aprender que el amor no conoce fronteras, que la comprensión da los frutos más dulces y que los viajes más grandiosos comienzan con un simple acto de valentía. Y en algún lugar, tal vez, otra alma perdida encontraría el camino a casa, a un amor que trascendía todas las divisiones, guiada por las luces gemelas de la compasión y la esperanza que Sarah y Black Wolf habían encendido en el desierto de sus propios corazones.